Buenas noches tengan todos ustedes, hermanos en Cristo Jesús, personas que de una u otra forma pues ven estos audio videos. Dios Padre nos continúe bendiciendo en esta noche. Continuaremos con el tema que empezamos hace 8 días de lo que es la cartografía de la guerra espiritual. Y hoy vamos a tomar un tema que tiene que ver mucho con lo que es el hombre en tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Y es lo referente a la voz que escuchamos. Dicen los expertos que el hombre escucha tres tipos de voces. La de Dios, para los cristianos la voz del Espíritu Santo, la voz del yo, del alma, y la voz de los espíritus inmundos. Entonces en esta noche vamos a mirar un tema que he titulado Intuición versus discernimiento. La palabra intuición es una palabra bastante fuerte. Como hablé hace 8 días, aceptada por algunos maestros, buenas personas que enseñan y tienen conocimiento de esto, pero como la palabra intuición no está en la Biblia, pues a mí siempre me ha costado como aceptarla como una palabra bíblica. Antes, por el contrario, la asocio mucho con lo que se vivió antes o viví yo antes de ser cristiano. Mire lo que significa esta palabra. ¿Cómo funciona la intuición? Sería una buena pregunta. La intuición funciona en el espíritu del hombre. Personalmente creo que funciona en el espíritu del hombre cuando no ha nacido de nuevo. Es ese sexto sentido que no falla. Es una corazonada repentina. Esa certeza absoluta. La intuición es como ese GPS interior. La intuición es como un radio en el interior de la persona. Es receptor y transmisor. Y ese ser superior, que aquí es donde uno empieza a cuestionarse cuál es ese ser superior si son personas que no aceptan a Jesús como su Salvador. Estos son conceptos de maestros que enseñan de la intuición. Y ese ser superior está esperando que lo escuches y le respondas. La intuición es la forma como se comunica la persona con ese ser superior. La intuición es como el vehículo del espíritu guía. Qué tremendo, la intuición es como esa voz que usa el espíritu guía para comunicarse con ese ser superior. Ahí es donde ya nos empezamos a cuestionar si no son nacidos de nuevo, qué podemos esperar o qué podemos pensar. Mire, sigue con ciertas características. La intuición es el conocimiento que trasciende la lógica. La intuición es irracional. La intuición va más allá de la razón. El intelecto puede sentirla, pero no explicarla. O sea que la intuición es esa voz que llega o que nos llegaba sin ninguna causa. Los que vivimos en un tiempo pasado y conocíamos un poquito de esto, pues sí, era una voz que nos hablaba y teníamos buenos corazonadas y se hacían hasta realidad y nos movíamos más por intuición, por sexto sentido que por cualquier otra cosa. Cuando nacemos de nuevo, cuando venimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, pues ya sabemos que esa voz de ese espíritu guía inmundo, pues ya no funciona en nuestras vidas. Surge la pregunta. Alguien me hizo esta pregunta la semana pasada. Me dijo, bueno, no vaya a dejar a un lado el tema de la intuición porque de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Y también versus, o sea, contra el discernimiento. Surge la pregunta, si la primera batalla es en la mente, ¿por qué la guerra espiritual es en el espíritu? Porque en el espíritu del hombre o habita el Espíritu Santo o habita un espíritu inmundo. Entonces esa siempre será la guerra espiritual. Es una batalla cósmica entre el reino de Dios y la potestad de las tinieblas.
Sí, cuando nacemos de nuevo, somos liberados, trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Pero eso solamente cuando se acepta a Jesús como su Salvador. El Espíritu Santo entra a morar en nosotros y tenemos un estilo de vida realmente diferente a través del Espíritu Santo. Mateo 12:43 dice: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Mire, qué ironía. El espíritu inmundo sale de la persona, y esto es algo que de pronto a las personas no les gusta escuchar. Pero Dios Padre, el Dios del cielo, el Dios creador, que le dio función a esta creación, hizo estos cuerpos con un propósito, que fueran habitados por el Espíritu Santo o que fueran habitados por un espíritu inmundo. La persona toma la decisión. Al nacer de nuevo, es el Espíritu Santo el que habita en nosotros. Este es un texto base, fundamental, para decir que adentro de nosotros, antes de ser cristianos o aceptar a Jesús como Salvador, habitaba otro espíritu muy diferente al Espíritu Santo. Mire que va a lugares secos y no haya reposo. Los espíritus inmundos se deleitan, solamente tienen tranquilidad y reposo habitando los cuerpos de las personas, alimentándose de las manifestaciones de la carne. Eso es algo que como cristianos tenemos que entenderlo. Y la única manera que el espíritu inmundo, impuro, como dice aquí el texto, se vaya, es cuando el Espíritu Santo hace morada en este cuerpo, porque somos templos del Espíritu Santo. Pero qué ironía, cuando un espíritu impuro habita el cuerpo de una persona y se alimenta de su carnalidad, pues le roba la paz, la tranquilidad, lo enferma, lo llena de problemas. La única solución es aceptando a Jesús como Salvador. Entonces, surge esa pregunta, que por qué si la primera batalla es en la mente, ¿por qué hay guerra espiritual? Porque es conforme lo que sale del Espíritu, sube del Espíritu, que se renueva la mente. Y la mente se llena de pensamientos. Y esos pensamientos nos llegan a través de la información. Y esa información nos llega a través del Espíritu Santo o nos llega a través de un espíritu inmundo que usa la intuición como su voz. Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces el Espíritu Santo recibe la información y enseguida llego a ese punto. Recibe la información y como el Espíritu Santo está en mi espíritu, habita en mi espíritu, empieza a renovar mi mente. Empieza a llenar mi mente del conocimiento de Dios como Padre y de Jesucristo como mi Salvador. Es el Espíritu Santo que va, como dicen por ahí, nos lavaron el cerebro, sí, lo va lavando, lo va limpiando y no lo deja así vacío, lo renueva. Cada día le coloca cosas nuevas, pensamientos nuevos. Existen 3 tipos de existencia, dicen los que hablan de estos temas un poco más profundos de la intuición: lo conocido, lo desconocido y lo inconocible. La intuición trabaja con lo inconocible. Lo inconocible es el reino de la intuición. Pero Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas, lo inconocible, solamente por Él, las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. O sea que Dios va revelando conforme nosotros tengamos una relación poderosa con el Espíritu Santo.
Pero los maestros de la intuición dicen que somos llamados a conocer cosas inconocibles, como dice la gnosis, otra filosofía bien fuerte que hay por ahí, la gnosis, que pueden llegar hasta conocer más de Dios, por encima de Dios. Son cosas delicadas que se están moviendo mucho en estos tiempos. Hay un sincretismo y un ecumenismo tremendo que todo el mundo está diciendo que Dios habla, pero la pregunta es, ¿cuál Dios? Porque el mismo diablo se llama el Dios de este siglo y el príncipe de este mundo. Ahora, el viejo hombre recibía la información de ese espíritu impuro, de ese espíritu guía. Pero al nacer de nuevo, ya el espíritu del hombre recibe la vida en el Espíritu Santo. Y como dice Romanos 8:14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, son llamados hijos de Dios. Entonces ya tenemos que hacer una diferencia. Y solamente somos llamados hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús como Salvador. Los maestros de la intuición enseñan, el instinto trabaja en el nivel de lo físico, o sea, el cuerpo. El intelecto trabaja en el nivel de lo almático, o sea, la cabeza. Pero la intuición trabaja en el plano espiritual. La intuición se origina en el interior y la información le llega del exterior. Y aquí sí tenemos que ponernos unas bases bien firmes, porque sí, como dije antes, somos transistores, somos como radios transistores. O sea, tenemos un receptor, pero también somos transmisores. Entonces recibimos la señal, la información de alguien externamente. La recibimos, somos receptores, pero también vamos a transmitir, vamos a hablar de lo que estamos oyendo. Ese es un detalle bien interesante. Dime lo que hablas y te diré quién eres. Ese es un buen pensamiento. Cuando la gente habla, uno ya empieza a discernir lo que hay en su interior, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo dice Mateo 12:34. Juan 16:13 es el versículo clave para todos los cristianos, para saber identificar quién nos está hablando. Porque en esta guerra espiritual, también si se contamina el espíritu del hombre y empezamos a creer que todo lo que oímos es de Dios, pues podríamos estar perdiendo una guerra en el espíritu y podríamos estar dejando contaminar y ser influenciados desde afuera por espíritus inmundos. Juan 16:13. Jesús dice, cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, aquí le dan un calificativo, Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque otro espíritu diferente va a hablar engaño y mentira. Él os guiará a toda la verdad. Recuerde que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Porque no hablará por su propia cuenta. Dios mío, esto es algo que el cristiano tiene que entender. El Espíritu Santo no habla por hablar. El Espíritu Santo no habla por hablar, sino que Él hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y a quién oye el Espíritu Santo? Pues al Padre y al Hijo y al Padre. Y nos van a mostrar las cosas que van a venir, el futuro. Ahora, los que manejan el tema de la intuición, pues mire lo que dicen, que el instinto pertenece al pasado, al cuerpo, al instinto animal. Por eso cuando no teníamos a Dios, nos movíamos mucho en instinto, lo que este cuerpo pidiera. Tiempo pasado. Literalmente sí, el cuerpo pedía lo que quería y nosotros se lo dábamos. A veces nos comportábamos como animalitos, por puro instinto. El intelecto pertenece al presente, cómo funcionamos o cómo se mueven las personas que no han nacido de nuevo. La intuición es el futuro, la que abre caminos. Entonces ya aquí empezamos a mirar que solamente a través del Espíritu Santo, que oiga lo del Hijo y lo del Padre,
es que se empieza a mirar hacia adelante, no a través de la intuición, porque un espíritu inmundo me podría estar hablando y colocándome hacia adelante, pero aunque las cosas se puedan ver bonitas, me espera es un abismo. Pero si yo tengo la voz del Espíritu Santo y sé que me está hablando la palabra que es Cristo y lo que viene de Dios como Padre, puedo saber las cosas que han de venir, pero para bien, no para irme por un abismo, sino para bien, para proyectar mi vida y la de mi familia hacia adelante. Y si somos pastores, pues proyectar la iglesia de Cristo hacia adelante. Entonces, mira lo que dice San Juan 16:14, ahí en el próximo versículo. El Espíritu Santo me glorificará, o sea, glorificará a Cristo. El Espíritu Santo lo glorificará, porque sabemos las cosas que han de venir. Lo sabemos por su palabra. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la palabra, el verbo de Dios. Por eso el Espíritu Santo lo glorifica, porque cuando nos habla, nos está hablando de la palabra de Dios, que ya tiene nuestro destino en sus manos. Ahora, nosotros recibimos la información del Espíritu Santo, que nos habla del Padre y del Hijo desde los lugares celestiales. La recibe el Espíritu Santo, se la da a conocer a nuestro espíritu y Él empieza a renovar nuestra mente y ya nuestros sentimientos, nuestras emociones empiezan a ser direccionadas por el Dios de los cielos. Ahora, la pregunta es, ¿el espíritu impuro que trabaja en las personas, de quién toma la información? Claro, porque hay un ser superior por allá, pero hay un espíritu impuro, un espíritu guía que recibe la información. Pues esa información les llega de las regiones celestes. Efesios 6:12. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Pero cuyo comandante y jefe es el príncipe de la potestad del aire, el agente informante de este tiempo, según Efesios 2:2. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque realmente nosotros tenemos que entender de dónde está llegando la información. Si de los lugares celestiales, a través del Hijo y del Padre y del Hijo, o a través de las regiones celestes. ¿Puede un cristiano sufrir un ataque de estos y confundir las voces? Claro. Recuerde que cuando se apaga el espíritu, se contrista el espíritu, se contamina el espíritu del hombre, pues es muy propenso a ser influenciado desde afuera, en su alma, más que todo en su alma, pensamientos, emociones y decisiones. Ahora, ¿cómo discernir la voz de Dios? Esa sería una buena pregunta. Y yo creo que como cristianos, pues está siempre esa pregunta, porque está de moda. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Eso está de moda. Ya uno dice, bueno, pues si Dios le dijo, Dios le dijo. Hay que esperar si lo que le dijo es verdad o no sé, es verdad, se cumple o no se cumple. Pero esa es la moda. Yo no estoy diciendo que Dios no hable, si Dios sí habla. Y le habla a muchas personas. Pero la moda es que todos están diciendo que Dios les habla. Entonces hay que empezar a discernir la voz de Dios. Mire este consejo que lo recibí de alguien y me gustó mucho lo que dice referente a la voz de Dios. Oír la voz de Dios no es un don. Oír la voz de Dios no es un don. Oír la voz de Dios es una herencia. Todo creyente puede oír a Dios como Padre, pues es hijo de Dios. Somos hijos de Dios, podemos oírlo como Padre. Pero no todo creyente conoce su frecuencia. No todo creyente tiene su lugar secreto. Tremendo. Porque el creyente encuentra la frecuencia cuando deja de cambiar de estación. ¿Sí entiende la figura? O sea, hay una frecuencia. Esto es como en el radio o como en el celular. Baje y baje imágenes y baje cosas y baje canales y baje todo. O sea, no se ha sintonizado con una frecuencia. Cuando se sintoniza, sí, entonces uno se queda ahí. Oh, esto es interesante, esto es interesante. Y ahí se queda. Pero mire lo que dice. Porque el creyente encuentra la frecuencia cuando deja de cambiar de estación.
Dios no va a hablar por encima de tu desplazamiento por la red, por el internet. Él no va a competir con tu línea de tiempo. Él no va a competir con tu celular, no va a competir con tu tablet, no va a competir con tu televisor inteligente. Él no va a competir con nada. Él solamente espera que tú te sintonices. Y viendo cómo está esto, mis hermanos, pues yo creo que al pueblo de Dios le está dando duro hasta conectarse, sintonizarse con la voz del cielo, con lo que viene del Padre y del Hijo. Ahora, Dios es paciente y dejará que el silencio se convierta en nuestro maestro, en ese lugar secreto. El problema de oír la voz de Dios no es oírla. Ese no es el problema. Pues la vamos a oír, ¿ves? Vamos a oír una voz, claro, vamos a oír una voz. La de Dios, del yo o la del espíritu inmundo. Pero vamos a oír una voz. Mire, el problema de oír la voz de Dios no es oírla, es creer que lo que oigo sea realmente la voz de Dios. Y ahí entra el discernimiento. Ahí sí entra el discernimiento. La mayoría de las personas quieren escuchar a Dios para hablarle a otras personas, pero no quieren que la voz de Dios, a través del Espíritu Santo, les hable a ellos. Eso sí es un problema bien tremendo. Por eso hay gente muy ansiosa. Dios me dijo que te diga, Dios me dijo que te diga. Pero están ignorando que el Espíritu Santo, que es la voz de Dios, también quiere hablarle a ellos, hablarnos a cada uno de nosotros. Ahora, la palabra intuición no aparece en la Biblia. La palabra intuición no aparece en la Biblia, pero sí tiene sus sinónimos. Y los busqué en un diccionario secular de la lengua castellana. Los sinónimos son percepción, conocimiento, más tirando a gnosis, adivinación, aquí me puse yo, si lo dice la lengua española, clarividencia, presentimiento, corazonada. Y la más parecida a la que está en la Biblia es el discernimiento. Y aquí sí vamos a tomar el discernimiento como algo bíblico, porque esta palabra sí está en la Biblia. Primera de Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo, pensamiento, entendimiento y sabiduría. Tenemos la mente de Cristo, o sea, cuando nosotros escuchamos esa voz, no es algo que va por encima del intelecto, del conocimiento que tenemos, no, se alinea con la mente de Cristo, se alinea con lo que conocemos de Cristo, con su pensamiento y entendemos el lenguaje de Cristo, tenemos la sabiduría de lo alto. El cristianismo si une espíritu con la mente, si la une. El intelecto le cuesta creer eso, porque creen que el intelecto va mucho más allá de la razón. Bueno, bíblicamente no es así, por eso estoy colocando todas las bases bíblicas. Ahora, Colosenses 1:9 dice que estamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Uy, Dios mío. Inteligencia espiritual, lo mismo de Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, si el espíritu hace morada en el espíritu del hombre, allá cuando nace de nuevo, pues qué tremendo que también se mantiene acá, renovándonos y haciéndonos muy inteligentes en las cosas de Dios. Lo dice el texto. Ahora, la voz del Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra que es Cristo, puesto que Él enseña y no la recuerda. Esto es lo más hermoso del Espíritu Santo. Como dice San Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará toda la palabra que es Cristo y no la recordará. Qué tremendo. Como dice el profeta Jeremías, que Dios escribiría su ley en la mente y en el corazón. En la mente para recordarla y en el corazón para aplicarla. Eso es un trabajo poderoso del Espíritu Santo. Ahora, Pablo dice en 1 Corintios 14:15 que oraré con el Espíritu o en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. O sea, puedo orar en lengua,
en lengua extraña, en un lenguaje diferente, pero también oro con el entendimiento, con la base de su palabra, para poder entender lo que estoy orando. Creo que la palabra de Dios nos da un fundamento fuerte de que como la voz del Espíritu tiene mucho que ver con nuestro entendimiento. Por eso 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, el agente informante, les cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Jesucristo en el Evangelio. O sea, el diablo es feliz que la gente no entienda, que la gente no crea, que la gente no crea, que la gente no entienda. Nada referente al Evangelio de Jesucristo, que son las buenas nuevas para las personas. El Dios de este siglo les ciega el entendimiento. ¿Sabe para qué? Para seguirlos manipulando a través de esa voz interior. Porque el diablo sabe que si la gente no nace de nuevo, él puede seguirlos manipulando con esa voz interior y llevándolos siempre a hacer cosas que no le agradan al Dios de la Biblia. Necesitamos discernimiento. Necesitamos ese discernimiento. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios une mente con corazón. La palabra de Dios divide el alma y el espíritu. La voz del Espíritu Santo va llenando el alma, el pensamiento, las emociones, nos va inundando todo. Pero es a través de la palabra de Dios, que es una palabra viva, viva, que va a quitar ese espíritu guía que producía en nosotros muerte, separación de Dios. Ahora vamos a un texto bien interesante que tiene que confrontarnos en qué nivel espiritual estamos. ¿Cuál es nuestro nivel espiritual? Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso ¿de qué? De la palabra. Porque si el alimento sólido me da madurez, es el alimento, la palabra. Entonces uno se vuelve como cotidianamente uno vive. Ya uno usa muy bien sus 3 alimentaciones en el día. Está ejercitado en eso. Sabe perfectamente lo que necesita su cuerpo. Eso hace a alguien que está creciendo y madurando, porque dice el texto, tiene los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, discernimiento del bien y del mal. Y eso es lo más tremendo, porque el espíritu guía, la voz de la intuición, pues siempre antes de ser cristiano nos llevaba a hacer cosas buenas, pero también cosas muy malas. La pregunta que uno se hace acá, este texto es para gente que ha alcanzado madurez, tienen sus sentidos ejercitados, el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Si un bebé espiritual puede ser engañado fácilmente, porque el bebé espiritual no se puede conformar, naturalmente tiene que crecer así como crece un bebé físicamente, que a los 5 años ya está cambiando su forma de pensar, su cerebro le está creciendo, que a los 10 años es totalmente distinto, a los 15 sus pensamientos se han renovado de una forma impresionante. Ya en su edad adulta ya no piensa como un niño, por la alimentación. Si un bebé espiritual es engañado fácilmente, porque puede estar escuchando cualquier voz, porque no quiere crecer, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y eso los hace que se ejerciten en el discernimiento del bien y del mal a través del Espíritu Santo. No puedes quitar la palabra, no la puedes quitar.
porque como bebés espirituales muchas veces se quiere quitar la palabra, y que Dios me dijo, y que Dios me dijo, y que Dios me dijo, y realmente no comen sólido, no lo comen, no lo toleran, no lo aguantan. Entonces, ¿cuál es la función del espíritu guía? Que una persona madura espiritualmente ya empieza a discernirlo. El espíritu guía se mueve a través de la intuición. Lleva a las personas a comer todos los días de ese árbol de la ciencia del bien y del mal que produce muerte, separación del Dios vivo y verdadero. Eso lo dice Génesis 2:17. Día tras día, las personas que no han conocido a Jesús como su Salvador, no le han entregado su vida, todos los días comen de ese árbol del bien y del mal. Entonces, comportarse bien, comportarse mal es lo mismo. Llamar malo a lo que Dios llama bueno es normal. Llamar bueno a lo que Dios llama malo es normal. ¿Puede un cristiano caer en eso? Sí, cuando a través de la palabra Dios le muestra lo que es bueno y él dice que es malo o hace lo malo. O cuando a través de la palabra Dios le muestra que es malo y esa persona dice que es bueno, contradiciendo totalmente la palabra de Dios. Entonces, este espíritu lo que más hacía era, o lo que hace también, porque hay mucha gente que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, es mantenerlos separados porque la promesa se sigue cumpliendo. Le dijo a Adán y Eva, el día que comas de ese árbol, ese día morirás. Viven separados del Dios verdadero. Ahora, cuando las personas comen de este árbol, se hacen como Dios, como la serpiente se los prometió. Y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces todos los días la gente se levanta, llamando bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno, como dice Isaías 5:20. Y eso hace que violen la ley de Dios, porque la ley de Dios, que está en su santa palabra, en la Biblia, pues es la que más nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Cuando conocemos la palabra del Señor, pues no vamos a llamar malo a lo que Dios dice bueno, y no vamos a llamar bueno a lo que Dios dice malo, porque ya conocemos su palabra, conocemos sus mandatos, conocemos sus leyes, conocemos sus estatutos. Ahora, necesitamos que en nuestras vidas, Pablo dice que procuremos los mejores dones, los que ayudan a la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos que en nuestras vidas, pues, se activen dones que ayudan mucho a estas situaciones de los espíritus impuros. Y en 1 Corintios 12:10 dice que a unos les ha sido dado el discernimiento de espíritus. Y este discernimiento de espíritus se necesita mucho en este tiempo en la iglesia, a nivel mundial, porque a nivel mundial está el Dios me dijo, el Dios me dijo, y el diablo es un engañador. Recuerde que en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y estamos en esos últimos tiempos. Se necesita el discernimiento de espíritus. ¿Cuál es el principal propósito del discernimiento de espíritus? Discernir, discernir qué es lo que está hablando la gente, de dónde llega esa información, por qué se comportan así, quién les está hablando, o qué están hablando, qué están diciendo, a quién están escuchando. Alguien con este don, pues podría ir mucho más profundo, detectar el espíritu inmundo, pero solamente con tener discernimiento a través del alimento sólido, también tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. El discernimiento de espíritus va mucho más profundo, porque puede identificar al espíritu guía, al espíritu inmundo, al que lo conecta con ese ser superior que está por allá en las regiones celestes, con el príncipe de la potestad del aire. Puede el discernimiento de espíritus hacer eso, pero también si tiene discernimiento por el alimento sólido que lo ha llevado a madurez, va a saber discernir muy bien entre lo bueno y lo malo. Uno es personal, el discernimiento a través del alimento sólido, y el otro ya es colectivo, para ayudar a la iglesia y para poder realmente creer que cuando la gente dice Dios me dijo, tener el discernimiento de espíritus y poder decir que sí, que esa voz es la del Espíritu Santo. Todo eso se logra a través de la revelación del Espíritu Santo, no a través de un espíritu de sospecha,
y tampoco a través de un espíritu de adivinación, sino por la relación que se tiene con el Espíritu Santo. Las personas maduras pues tenemos ese discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y sería también muy bueno que el Espíritu Santo nos regalara ese discernimiento de espíritus para saber cuál es el espíritu que está hablando en las personas. El espíritu inmundo, el espíritu santo o el espíritu de su propia alma, de su propio yo. Esa era la enseñanza de esta noche. Y solamente pedirle al Señor que nos ayude porque estamos en tiempos muy peligrosos. Ahora la gente por la soluciona su problema rápidamente. Están creyendo todo. Y la palabra, el diablo sí está quitando mucho el entendimiento. La gente no está comiendo palabra como se dice. No se están deleitando en la mesa del Señor. Y todo eso hace que la gente no crezca y no madure. Pero en esta noche quise hacer la comparación entre discernimiento y espíritu, entre discernimiento, intuición, espíritu guía. Discernimiento a través del Espíritu Santo e intuición a través del Espíritu guía. Que Dios nos ayude. Si no has nacido de nuevo, si no conoces a Jesucristo como tu Salvador, pues salga de esa situación, porque el bien y el mal pues van a estar siempre ahí, pero muchas veces las personas es más lo malo que hacen que lo bueno. Pero Dios dice en su palabra que cuando comemos de ese árbol, del bien y el mal, eso produce muerte, separación de Él. A las personas que no han nacido de nuevo, acepta a Jesús como tu Salvador, para que el Espíritu Santo haga de tu cuerpo un templo y empieces a escuchar la voz del Espíritu Santo y que te dé el testimonio a través de su palabra. Porque la Biblia, la palabra escrita, es el testimonio de la cual Dios dejó escrito para nosotros poder saber qué espíritu es el que nos habla. Y si ya eres cristiano, madura, sigue creciendo, para que tengas ese discernimiento y no seas engañado por ningún espíritu inmundo. No seas engañado por la voz de tu propio yo. Y por el contrario, puedas mirar hacia adelante, porque el Espíritu Santo nos hará saber las cosas que han de venir. Yo creo que a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo, les esperan cosas grandes, a pesar de que en el mundo solamente se esté hablando de cosas malas que vienen para este planeta y para las personas que andan en rebeldía delante del Dios vivo y verdadero. Acepta a Jesús, entra en el arca que es la iglesia y el futuro será glorioso para ti y si tu familia sigue tus pasos, para tu familia. Dios les continúe bendiciendo. Esta es la enseñanza de esta noche y si Dios quiere, dentro de 8 días seguimos con esta anatomía del espíritu del hombre. Bendiciones. Feliz noche.